Yo quiero empezar compartiendo una anécdota personal. De muy niño, un tío, padre descanse, me llevaba a visitar obras. Él era ingeniero civil y me apasionaba ver cómo se paseaba el concreto en un edificio de aquella época alto, de 6 pisos, ¿no? A los 6 años mi madre me puso en el conservatorio para estudiar piano y por lo tanto había pues esa idea de ser en un futuro ingeniero, pero ya estaba en el colegio, pero ya estaba estudiando piano. Cuando terminé el colegio, ingresé a la Universidad Católica y el primer año hice las dos cosas, la universidad y el piano. Y al final de ese año, mi profesor de piano me llamó y me dijo que cuál iba a ser mi decisión, seguir ingeniería o seguir el piano. Y yo le dije las dos cosas. Y me dijo, no es posible, me dijo. Ser piano no es tocar en tus ratos libres para tener una afición, sino ser carrera de piano es ser un pianista profesional. Y yo fue la primera vez que escuché la palabra ser profesional, porque para mí eso era pues un momento y que lo mantengo como afición. Y eso me hizo a lo largo de mi carrera de completar la ingeniería y comenzar a ejercer la ingeniería, ir paulatinamente comprendiendo y entendiendo no solamente el ser ingeniero, sino convertirse en un profesional y lo que significaba tener un ejercicio profesional. Yo voy a hacer entonces tratar de hacer una breve intervención hablando de 3 temas. Primero, una rápida intervención acerca de algunas premisas de las cuales voy a partir. Segunda, evidenciar algunas coherencias. Y tercero, qué hacer, como una suerte de recomendaciones. A su vez, en cada una de estas 3 partes de esta estructura, voy a referirme muy brevemente a 3 subpuntos. Mi primera premisa es moral y ética. El ser humano es una especie viviente condenada a vivir en sociedad. A diferencia de las plantas, a diferencia de algunos animales en que lo podemos cubrir y en el invierno y en la primavera florece, el ser humano no podría sobrevivir así. Y además es dependiente de los demás, en lo favorable y en lo adverso. Alguien inventó el avión, alguien inventó internet y todos nos vemos favorecidos por eso. Y alguien nos puede asaltar y nos robar. No basta con lo que yo haga solo. Eso no significa lo contrario, que si yo no hago nada, todo me va a caer gratis. Pero lo opuesto, yo no puedo sobrevivir los próximos años de mi vida solamente con mi propio esfuerzo. Entonces, si la sociedad es esa mutuamente dependiente, la sociedad es lo que ha establecido lo que se denomina la moral, que es una ciencia que determina lo que está bien o lo que está mal para la sociedad, no para Juan, no para mí, no para Pedro. Y por lo tanto, si yo echo los desechos al río, o ensucio el mar, o hago un mal uso de los recursos de la selva o lo que fuese, es la sociedad la que me dice eso está mal para él. Y por eso es que la moral se impone a los seres humanos. Y la moral nos la imponen el día que nosotros nacemos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con el profesor de la escuela, con el policía del eso. No se nos consulta, además siendo niños, no habría un razonamiento de decir, ¿por qué me tengo que bañar? ¿Por qué tengo que saludar? ¿Por qué tengo que mantener respeto a esto? ¿No? La ética, en cambio, es el análisis de la moral.
que implica ya un razonamiento y implica un grado de desarrollo mayor. Yo no puedo enseñar ética a un niño de 3 años porque no va a entender. Se le tiene que imponer de forma. La moral es así, entonces es universal. No está sujeto a religiones, no está sujeto a países y menos aún a un condicionamiento legal del presidente de turno, del Congreso de turno. Porque es la sociedad lo que establece lo que debe estar bien en una forma de autoprotección. Un segundo punto de esta premisa son actos humanos y ejercicio profesional. Los seres humanos realizamos y cometemos actos humanos que son los que hacemos libremente, haciendo uso de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, conscientemente. Y de acuerdo con lo anterior, cualquier acto humano de acción u omisión tiene un impacto en la sociedad. Es decir, el ámbito de un acto humano no se queda en la persona que lo está haciendo, sino está impactando en mayor o menor grado, directa o indirectamente, en el momento o posteriormente en el acto. Los profesionales son un subconjunto de la sociedad. No todo el mundo tiene que ser profesional, pero con mayor evidencia los actos humanos de un profesional repercuten en una sociedad. Y los profesionales existen porque existe una sociedad. Es la sociedad que quiere comer y por lo tanto necesita un profesional de panadero. Es la sociedad que necesita transportar, necesita un chofer, o necesita un médico, o necesita un ingeniero. Si no hubiera sociedad no necesitamos ingenieros. Pero cuando la sociedad demanda y exige que exista un profesional, cree y tiene confianza en que ese médico lo va a satisfacer y lo va a atender, y viceversa. Si ese médico no lo hace bien, entonces va a haber un impacto en esta sociedad. Hay un mayor impacto o hay una evidencia entonces de que efectivamente somos mutuamente dependientes. Y por lo tanto debe distinguirse a lo que es una persona cualquiera, un aficionado de un profesional. Y ahí es donde comprendí esa decisión de mantener con mi afición a la música hasta el día de hoy y de convertirme en un profesional ejerciendo la ingeniería del tema. Y en ambos hay aspectos que son similares, pero que se diferencian entre en el momento en que lo hace un aficionado o lo hace un profesional. Ambos pueden hacer algo, tocar música, por ejemplo, pero la diferencia está en que para un aficionado es una posibilidad de hacerlo, para un profesional es un deber de hacerlo. El lograr resultados para un aficionado es lograr el resultado cualquiera. Para un profesional el resultado tiene que ser el requerido, el que debe ser. El grado de satisfacción en un aficionado, la satisfacción es personal, yo me estoy satisfaciendo. En un profesional, la satisfacción del otro. Si estoy satisfaciendo el requerimiento de la sociedad. Y la última premisa son códigos deontológicos y códigos de ética. No son sinónimos. Los códigos, en general, son conjuntos de reglas o preceptos acerca de cualquier cosa. El código de comercio, el código de las reglas para jugar básquet o tenis o lo que sea. Y estos códigos son establecidos en el caso de ética y en el caso de códigos deontológicos y en el caso de códigos de tránsito, por ejemplo, son establecidos por la sociedad como un mecanismo de autodefensa. No han habido códigos desde que ha habido el hombre. Los códigos han sido establecidos después. Entonces, primero ha habido el hombre, primero han habido los actos humanos, primero ha habido esa mutua dependencia. Pero luego la sociedad se dio cuenta, oye, que hay personas que están cometiendo actos que saben que nos van a impactar, ¿y qué hacemos nosotros? Y por lo tanto es la sociedad la que establece un código justamente para poder decir, si tú hiciste esto, mira, acá tengo escrito el artículo 3 o el artículo 33, entonces te voy a poder sancionar, te voy a poder dar alguna cosa. Por lo tanto, la sola existencia de un código no garantiza nada. No significa de que entonces que la gente se va a portar bien
o que los médicos van a cumplir su labor, o que van a cumplir con su deber. Simplemente es eso, es un documento, es un papel. ¿Qué es un código deontológico profesional? Están orientadas al deber, exigible a sus miembros, es un mínimo. Ha sido aprobado por una mayoría que se impone a estos colegiados, a esos grupos. Se ubica, por lo tanto, entre la moral y el derecho, entre lo que debe estar bien y lo que una norma jurídica ha establecido. El código de ética, en cambio, el análisis de la moral, ¿por qué me conviene, por ejemplo, en el caso de un código de tránsito? Porque la moral me dice, rojo es parar, verde es detener. La pregunta es, ¿y por qué hay un semáforo? ¿Y por qué debo hacerle caso al semáforo? Y la respuesta en ese análisis de la moral es que eso me va a permitir transitar. Yo no voy a poder transitar en un pase a nivel. Claro, si fuese a desnivel, entonces tenemos libre posibilidad de circulación. Entonces, ese es el entendimiento. La moral se impone, tienes que respetar el semáforo rojo y verde. Ahora entiende por qué. Y por eso es que muchas personas que no lo entienden o que ni siquiera lo cumplen, ¿no? Se obvian ese paso. Y lo vemos a diario cuando hay una intersección que está bloqueada. No pasa y no deja pasar tampoco a otro. Y tampoco en el siguiente cambio va a poder hacer porque eso está totalmente bloqueado. Usted no entiende o ha tratado en todo caso de sacar ventaja. Los códigos de ética, por lo tanto, están orientados hacia el bien, hacia la búsqueda de lo máximo, a que en todo entienda de poder hacer y se adoptan por conciencia individual. Es parte de la ética aplicada. Con estas tres premisas, vámonos a los 3 puntos de coherencias. Las cosas no suceden de manera aislada. Si la sociedad somos mutuamente dependientes, con mayor razón las cosas que... Allá hay un principio de relaciones causa-efecto, que se usan en diferentes otras disciplinas. Un balance scorecard, por ejemplo, es una técnica en la cual identificamos indicadores de gestión, pero ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? En teorías de auditoría hay un ciclo de que, dado un problema, tenemos que identificar cuál es la causa y tenemos que describir cuáles son las consecuencias, para que una vez que planteemos recomendaciones, las orientemos hacia las causas. Porque si las recomendaciones las hacemos sobre las consecuencias del problema, o subsiste el problema o subsiste la causa, y por lo tanto, en algún momento eso va a volver a hacer de tal forma. Por lo tanto, todas las cosas están ligadas entre sí, no es casualidad. Yo muchas veces me convenzo o me explico, le digo, a mí lo raro sería lo contrario. Si teniendo estas condiciones, si teniendo esta forma de actuar, si teniendo, lo raro sería que todo vaya sobre ruedas. Pero si tenemos estos causales, si tenemos esta problemática, es lógico que sean esas consecuencias. Es lógico que estemos en esta situación. Eso no es lo raro, es una relación causa-efecto. Lo segundo es evolución tecnológica y códigos. Hay coherencia. La tecnología evoluciona de una forma vertiginosa. Los códigos van atrás. Nunca es posible poder establecer un código que pueda adelantarse a lo que va a haber en la tecnología, ¿no? En el caso de computación, en el caso de comunicaciones, en el campo, en el campo 3 minutos, por favor, para culminar. Por lo tanto, la sola presencia de un código, como decía, tenemos que hacer, y eso implica realidades y tendencias. Hoy día la realidad de lo que ya existe es fácilmente evidenciable eso. Y la tendencia es así. Y lo que ocurre que en este entorno globalizado y competitivo, hoy día el impacto es mucho más severo que antes. Estas cosas siempre han ocurrido,
Pero hoy día el impacto, por ejemplo, de una zona donde haya plantaciones y que se hayan inundado y que no tenga, está repercutiendo a países porque estamos exportando. Antes de repente el ámbito era así porque no había comercio internacional. Entonces no es que el problema haya surgido recién ahora, sino hoy día se está evidenciando que el impacto es mucho mayor que el de eso. Y eso va a ser la tendencia. Entonces. Por último, ¿qué hacer? 3 tipos de acción. Lo primero es actuar. Si nosotros somos conscientes que esa es la problemática y no hacemos nada, pues otra vez como acción y reacción, lo que va a seguir es simplemente, no se manteniendo, sino agudizándose eso. Y por lo tanto, lo mínimo que deberíamos de actuar es la aplicación de los códigos. Si ya hemos establecido un código, si ya están publicados, el código de tránsito, el código de los médicos, el código de los ingenieros, pues apliquémoslo. Y no busquemos razones para no aplicarlo. Hay una cita de Martin Luther King que dice: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. O sea, nosotros. La segunda acción, el deber que tenemos que hacer por mejora continua de la sociedad. Cómo hacer talleres, cómo divulgarlo. No basta con que eso esté publicado en internet, sino cómo fomentamos que eso. Y ahí es el colegio quien tiene un rol preponderante de eso. Hoy día se están haciendo muchos trabajos, regreso al tema de la música, de estas orquestas en lugares de extrema pobreza. Y lo que están haciendo ahí no es enseñar música, es hacerlos trabajar en equipo, es hacerles ver que no basta con que yo haga mi parte. Si tú tocas tu parte, en cualquier momento vas a desentonar con todo el resto. Pero eso no se enseña diciendo qué cosa es trabajo en equipo, se enseña en un taller donde puedan verse cómo uno le influye al otro. Y la tercera es plantearse una visión positiva del futuro. Tenemos una enorme cantidad de recursos disponibles, tenemos profesionales que son de lo mejor, que lo demuestran cuando salen fuera del país. Entonces, ¿qué nos impide el plantearnos una nueva visión positiva y decir, vámonos a eso? Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro plan, hagamos nuestras acciones, ¿no? Tenemos gente para poder hacerlo, y si vamos acompañados de la aplicación de estos códigos que ya están vigentes, o de la incorporación, y tenemos una diversidad de disciplinas, planeamiento estratégico, prospectiva. Para terminar, el rol de un ingeniero es trascendente e imprescindible para la sociedad actual. Si nosotros miráramos una visión hacia arriba, hacia abajo, 360 grados en este momento, todo lo que vemos en este momento a nuestro alrededor proviene de 2 fuentes. Proviene de la naturaleza o proviene de la ingeniería. Esos cerros, ese mar, esas quebradas, lo ha dado la naturaleza. Pero ese avión, ese carro, nos lo ha hecho la ingeniería mecánica, la ingeniería industrial, la ingeniería civil. Yo no sé cómo seremos dentro de un siglo, pero definitivamente con el aporte de la ingeniería vamos a poder tener una sociedad diferente, una mejor calidad de vida, siempre y cuando los ingenieros podamos cumplir nuestro rol, nuestro ejercicio profesional de una manera éticamente correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Bien, buenas noches, gracias. Es segunda vez en mi vida que estoy de este lado, porque siempre estoy allá. Voy a tratar de adaptarme al rol. Algunos comentarios genéricos y luego quiero hacer unos comentarios sobre lo que han dicho varios de los colegas ponentes. El señor Barata, que según dicen su apellido significa cucaracha en castellano, le preguntaron que por qué la Oficina de Operaciones Estructuradas la habían decidido poner en Lima. Odebrecht tenía 2 oficinas para la corrupción, una en Brasil para Brasil y una en Lima para todo el resto de Latinoamérica. Cuando le preguntan por qué eligieron Lima para su sede latinoamericana para la corrupción, dijo, porque aquí están dadas todas las condiciones. ¿Necesito agregar algo más? Y es verdad que están dadas las condiciones.
El doctor Philip Zimbardo, los invito a ver, buscar Zimbardo con Z en TED, TED, es un programa que algunos de ya lo conocen, TED, y el doctor Zimbardo con Z, véanlo, dice que no es un problema de manzanas podridas, es de barriles que pudren manzanas. Es decir, perdemos el tiempo persiguiendo a cada ingeniero corrupto, a cada doctor corrupto, a cada psicólogo corrupto, a cada corrupto. Vivimos en un sistema, recién desde hace 500 años por lo menos, es nuevecito, que genera corrupción. Y nosotros sobrevivimos el sistema, por tanto, somos corruptos todos. Más o menos es el razonamiento de el barril que pudre las manzanas. Ese barril que pudre las manzanas es el supuesto sistema neoliberal que hay en el Perú. Y digo que supuesto sistema neoliberal porque en el Perú no hay neoliberalismo. Hay plutocracia con cleptocracia. Y, ¿cómo se llama esta? ¿Cuál es la palabra esta? Mercantilismo. Bajo el discurso neoliberal, lo que hay es el mismo grupo de corruptos de siempre saqueando el país. Ejemplos. Aeropuerto de Chinchero. Cusco no necesita un aeropuerto. Yo lo he discutido con colegas de SAN que son ultra expertos en el tema y le digo, ¿hay un cuello de botella de transporte para llegar al Cusco para que el Cusco tenga suficiente turismo? Respuesta no. Hay suficientes medios de comunicación como son tren, carretera y aeropuerto. Entonces, ¿por qué hacer un aeropuerto más grande? Fácil. Hay un proyecto para hacer un aeropuerto más grande y gente que está metida en esto ha comprado propiedades alrededor del futuro aeropuerto de Chinchero. Y ya le echaron el ojo al terreno de Velasco Astete. PPK, que sabemos cuál es su negocio principal, lo dijo cuando puso la falsa primera piedra de Chinchero, no sé si recuerdan. Porque en el actual aeropuerto lo que vamos a hacer es un gran jardín con viviendas. ¿Recuerdan eso? Googleenlo y vean la grabación del tono y la forma que lo dijo. En el actual aeropuerto de Velasco Astete vamos a hacer un gran jardín con viviendas. Es decir, es un grupo de corruptos que ha decidido tomar ese terreno que vale muchísimo, construir un aeropuerto de otro sitio alrededor del cual ya hay intereses privados para algo que no se necesita. La Interoceánica del Sur, y lamento decirlo, pero hay varios colegas, ingenieros, profesores de SAN que están metidos en este lío. ¿Por qué se hizo la Interoceánica del Sur? El ingeniero Velázquez lo dijo. Se inflaron los beneficios para el país y se dijo que iba a costar muchísimo menos. Parte del contrato corrupto hecho por economistas, por ingenieros, y espero que no haya ningún colega psicólogo mío ahí metido, supongo que no, fue que si el peaje no rendía, el Estado peruano le paga a Odebrecht todo lo que le falte. ¿Qué tal esa? O sea, hacemos un proyecto malo para favorecer a un privado y si el proyecto no rinde rentablemente, el Perú lo paga. ¿Y adivinen quién lo paga? En cada recibo de electricidad, el gasoducto de Camisea se hizo con plata de nosotros, con plata que nos impuso PPK, fue, ¿no? Cuando estaba de ministro. ¿Se acuerdan que nos puso un plus en el recibo de electricidad? Nosotros lo hemos pagado, pero el dueño es un privado. ¿Qué más? Otro tema. La única vez que fui panelista antes de esto, nunca más me han vuelto a invitar. Porque en corrupción en el Perú no se puede hablar del privado. Te votan, ya me votaron de ese lugar y supongo que de aquí también me van a votar y no me van a volver a invitar. ¿Saben qué? No se puede hablar del privado, se puede hablar del público. Ejemplo, Brujas del Cachiche. Miguel Chejade terminó en la cárcel. Su hermano perdió el ser primer vicepresidente, ¿se acuerdan? Sí. Corruptos, Hello, y los corruptores se reunieron en Brujas del Cachiche porque se les ocurrió ayudar. Nadie propició que ellos se reúnan para ayudar los intereses de una empresa privada. No se puede decir eso, es más, yo no lo voy a decir. ¿Quiénes estaban detrás de eso? Andahuasi y todo lo demás, dígalo. Wow, no diga wow, no se puede. Lo van a votar del Colegio de Ingenieros, no me van a volver a invitar. Porque el Perú no se puede hablar del corrupto, pero no del corruptor. Se puede hablar de Odebrecht, pero no se puede hablar de Graña y Montero. Es más, el caso Lavallato en el Perú quedó paralizado. ¿Se acuerdan el informe Pari? Lo hizo en minoría, él como presidente, pero él lo hizo en minoría y quedó cerrado. ¿Por qué se ha reactivado? Solo porque se ha reactivado en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza. Si no, estaría acallado. Y ahí somos cómplices todos, comenzando por la prensa. A lo cual le vamos a llegar, César, y nos vamos a pelear, tanto como te has peleado con los caballeros de allá que no son simpatizantes tuyos. Ya.
Paso a algunos detalles que han dicho algunos de los colegas. El doctor Juan Benavides dijo, y creo haber anotado bien, Adán y Eva sabían que hicieron mal. En psicología creemos que Adán y Eva hicieron muy bien en comer la manzana prohibida, porque nadie les había dicho por qué estaba prohibida y querían probar. Ese es el paso de la niñez a la adultez. Cuando dejo de respetar normas que no tienen sentido y exploro por mi cuenta y por tanto, ¿saben qué hago? Asumo las consecuencias de mis actos. A partir de esa fecha, ¿qué le pasó a Eva? Parirás con el dolor de tu vientre. ¿Y qué le pasó a Adán? Aparte de soportar a Eva, ¿qué le pasó? ¿Sí? Tiene que trabajar con el sudor de su frente. O sea, se volvieron adultos. Dejaron el hogar paterno donde, ¿se acuerdan que el paraíso todo era maravilloso? Es un mundo ideal para alguien que tiene espíritu infantil, alguien maduro. Ok. Y esto ya es un tema de la ética y la moral que el colega ya lo ha tocado. No voy a entrar en esa discusión porque necesitaremos 6 u 8 años y no llegaremos a nada. Pero les planteo un tema bien espinoso para explicarme. Ustedes son básicamente católicos y si no son católicos tienen influencia ideológica del catolicismo respecto a la moral. Para ustedes, por ejemplo, la virginidad y la abstinencia sexual son algo bueno. En psicología, la abstinencia, algunos psicólogos, mejor lo digo así, corrijo, algunos psicólogos como Carl Gustav Jung dicen que la virginidad y la abstinencia sexual son la peor perversión sexual que existe. No voy a abogar por ninguno de los dos, solo le digo que si entramos en temas de moral, ¿se imaginan el lío que nos metemos? ¿Es buena la abstinencia sexual o es mala? Va a haber gente que dice que es buena, gente que es mala. Ese es el campo de la moral, no tiene nada que hacer con la ética. Si usted es católico, está obligado a respetar ciertos principios del catolicismo, ¿cierto? Si no es católico, tendrá otros principios. Pero la ética es otro tema. Ya lo dijo el anterior colega, el ingeniero Ríos ya lo dijo con mucha claridad. La ética ya implica algo razonado y está vinculado con el bienestar colectivo. Lo pongo diferente, como lo han dicho otros colegas, el ser humano es un animal gregario y por tanto tenemos que soportarnos unos a otros. Y no me acuerdo, Sartre creo que decía, el infierno es el otro. Acuérdense esa frase de Sartre, el infierno es el otro. Convivir con otros siempre es un infierno, nunca va a ser felicidad total, porque todo animal trata de maximizar su bienestar y por tanto necesita a los otros, pero el otro también te interrumpe en tu bienestar. Cuando tú quieres ver el fútbol, tu mujer quiere ver la telenovela, o cuando tú quieres ver una película de terror, tu mujer quiere ver una película divertida. En ese momento ya empezó un conflicto, porque cada quien quiere maximizar su propio bienestar. Bien, dejo el tema por ahí. Hay varios temas que yo conozco, porque tengo 2 hermanos médicos, que el doctor Benavides me hubiera gustado que toque. Por ejemplo, en el Perú los médicos masivamente recetan antibióticos para enfermedades virales, lo cual es gravísimo. En ningún país desarrollado te recetan antibióticos como acá. Yo he vivido 6 años en Europa como estudiante y ni a mí, ni a mi esposa de la época, ni a nuestra hija nos recetaron antibióticos ni una vez a 3 personas en 6 años. Es algo gravísimo. Pero como eso es un buen negocio para los laboratorios, yo no escucho. Yo he discutido con varios médicos en ESAN. En ESAN tenemos una maestría de gestión de clínicas de hospitales. Lo he discutido varias veces y no quieren tocar el tema. Médicos recetando bloqueador solar 24 horas al día, 365 días al año para personas que viven en Lima, donde 8 meses al año no hay sol, para personas cuya vida nunca los expone al sol. Alumnas, cuando digo esto en mi clase, mi curso principal se llama Pensamiento Crítico, cuando digo esto, alumnas me dicen, sí, el doctor me ha dicho que tengo que usar 24 horas al día, porque si voy a la discoteca hay luces psicodélicas y esas afectan. ¿Qué tal esa? Un médico recetando eso 24 horas al día. Y les cuento algo terrible. Si usted mira la curva de evolución del cáncer de piel, va a ver que sube paralelo al uso de bloqueador solar. A más uso de bloqueador solar, ojo, puede ser coincidencia, puede ser una correlación espuria, lo reconozco, hay más cáncer de piel. No hay ninguna prueba que el bloqueador solar impida el cáncer de piel. No hay ninguna prueba que sea el sol el que está generando el aumento de cáncer de piel. Nuevamente, ¿por qué hay médicos recetando bloqueador solar para 24 horas al día a personas 365 días al año en una ciudad como Lima, que solo en verano hay alguito de sol? Para mí eso es una forma de corrupción. Son algunos burros, porque los médicos al mayor por ciento no recetan las 24 horas.
Serán algunos cuantitos contaditos, pero los médicos... Por si acaso le hablo, son dermatólogos. 24 horas, doctor, nunca. Bueno, le cuento que montones de personas me han confirmado. Sí, correcto. Médicos incitando a las cesáreas. En una cesárea el médico gana más y, segundo, programa la cesárea a la hora que le da la gana. Porque los bebés son idiotas, no saben que deben nacer a la hora que al médico le conviene. ¿A qué hora nacen los bebés? Siempre friegan, ¿no? Yo tengo varios hijos, así que sé, 1 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y el médico de repente está en su casa de playa disfrutando. En ese momento lo van a llamar y va a tener que regresar a atender a la paciente de parto natural. En cambio, si programa la cesárea y les meten en la cabeza a las pacientes que la cesárea es mejor para ella y para el bebé que el parto natural. O sea, el médico sabe más que Dios respecto al nacimiento de un ser. Ya eso me parece hasta insultante. Y esto es un problema serio a nivel mundial, solo que otros países ya lo han combatido de X maneras. Médicos atacando a la lactancia materna, eso está resurgiendo, eso ya se había combatido, pero está resurgiendo. Médicos viajando con fondos de laboratorios a congresos. Tengo una amiga que ella y su esposo viajan, como sabe que yo hablo de esto, ella encima me etiqueta en Facebook con sus fotos. Un congreso en Praga, ¿alguien conoce Praga? Praga es una maravilla, es una belleza. Un congreso en Praga, ella y su esposo, todo pagado por el laboratorio, con una paradita de una semana en París de regreso. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Corrupción. De esas cosas me gustaría que los médicos nos hablen. El doctor Moreno, el malafamado doctor Moreno, ¿se acuerdan que una de sus frases decía, está bien que siga malogrado nomás el aparato? Yo tengo 27 años de profesor en ESAN, tengo miles de alumnos. Muchos de ellos son médicos y trabajan en hospitales. Ellos me cuentan, médicos en hospitales malogran los equipos porque cuando el paciente viene y necesita eso, agarran y le dan una tarjetita y dicen, váyase aquí, le van a hacer un descuento si va a tal servicio donde hay ese resonador, donde hay ¿cómo se llaman los otros aparatos? Ecógrafo, lo que sea. Eso sucede. Los hospitales del Estado y los hospitales de salud están llenos de servicios privados. ¿Y cómo se logra que sea así? Médicos, enfermeras y otros sabotean los equipos. Y la otra forma de corrupción. Un médico de salud tiene que atender a no sé cuántos pacientes por día. Pero una atención es una atención y una atención es lo mismo que hable 1 hora con el señor sobre todos sus problemas o que le diga, ¿sabe a qué? Aquí no se lo puede atender porque acá no hay recursos. Tome, vaya a mi consultorio esta tarde y yo lo voy a atender. Y eso, ¿cómo lo consideran? Como una atención, lo contabilizan como una atención. Ahí está sentado. Un par de minutos para... Un par de minutos. Ahí está sentado mi primo, él conoce a mis hermanos que son médicos, uno de ellos es médico de salud en Tarapoto, y él me cuenta todas las barbaridades que pasan. El horario de trabajo de esos médicos es de 7 a 1, van de 7:30 a 9:30 de la mañana, le dicen a su consultorio. Todos esos son problemas éticos, no estoy, por si acaso no hay nada particular con los médicos, en todos los sectores pasan cosas similares. Hable de los abogados. Sobre la doctora Carrasco solo le iba a comentar que la doctora Carrasco, muy prudente, solo leyó su reglamento y digámoslo así, y la señora muy hábil me está picando la lengua, pasó piola. Sobre los abogados hay millones de cosas que decir, pero un tema que sí sería bueno que los abogados hablen es la diferencia entre legalidad y legitimidad. No todo lo legal es legítimo y no todo lo legítimo es legal. Es decir, un culpable puede salir bien librado de un juicio si es que se ha cometido un error procesal, por ejemplo. Y eso genera problemas serios. Hay ciertos partidos políticos en el Perú, que no puedo mencionar porque hay rapa tendida, que tienen los poderes de la fiscalía y todo infiltrado de sus propios correligionarios. Entonces cualquier persona de ese partido que cae ahí va a salir librado y entonces quedas como inocente legalmente. Pero eso no es ético. Ah, no, pues. No he dicho nada yo. Ella fue, César, no he sido yo. 15 minutos. Ya, solo un detalle más. César, a quien admiro y respeto a pesar de nuestras diferencias ideológicas bastante claras, me parece una buena persona, un buen periodista, pero no ha tocado el tema principal. Miren, no voy a discutir el tema de Correa. A mí Correa como persona me simpatiza. No es antiminero, es un tipo extraño. Yo he visto 400 videos de él, es brillante, PhD en economía en Estados Unidos. De verdad no puedo opinar si él bloquea o no la libertad de expresión y no toquemos eso. El problema es que al hablar de Correa,
César se juega un sistema que es, hablo mal del enemigo y en automático. Si hablo mal de Maduro en automático, ¿qué estoy diciendo de Capriles y de la oposición venezolana? Hablo mal del otro, en automático yo me vuelvo bueno. Eso se llama deconstruccionismo, por si acaso Derrida. Si hablo mal de mi opuesto, en automáticamente estoy dejando en tu cerebro que yo soy bueno, lo cual no es verdad. Yo puedo hablar, o sea, Maduro es una basura y de repente sus opositores son otra basura también, podría ser. Al hablar mal de Correa en los medios, no hemos tocado un tema. En el Perú hay libertad de prensa, sí hay. Pero ¿y qué pasa con los grupos de interés y de poder? Que controlan directo e indirectamente los medios de comunicación. Por ejemplo, si fuera por el rating, Hildebrand y Rosa María Palacios deberían estar en televisión abierta. Porque muchos de nosotros quisiéramos verlo. Por más que Hildebrand me parece una persona detestable, aunque es un genio el maldito, el chato es genial, ¿sí o no? El tipo es genial, pero tiene X problemas psicológicos que yo los conozco más o menos bien, que lo hacen ser detestable por el otro lado. Pero yo no me perdería un segundo en su programa, aunque sea para odiarlo e insultarlo. Ya. ¿Por qué no está en televisión? Porque a los grupos de interés no les conviene. ¿Ves? La verdad, hay libertad de prensa en el Perú. Ya, ese es un cuento. Yo recuerdo un detalle, y esta información no la tengo bien, César, ayúdame en esto. Yo recuerdo un día que Carla Jarada y Carlos Cornejo, que dirigían el programa de la mañana de 6 a 9 en Canal N, se burlaron del puentecito en la Costa Verde de Castañeda. ¿Se acuerdan? Ese día los botaron del canal. ¿Han visto con la dulzura que tratan a Castañeda? Lo siguen tratando con dulzura. Él es el jefe de defensa civil, él es el presidente regional de Lima. No ha hecho nada ante todo esto. Y la prensa, todos estos días ha habido un lío con el Cerro Centinela. ¿Han visto? Que sí, que el alcalde de La Molina, el alcalde de Surco. Escúcheme, el transporte público es un problema principalmente del alcalde de Lima. La prensa ni siquiera menciona su nombre cuando se habla de problemas de tránsito. Eso no es casualidad. No está haciendo nada. Ha sacado de la manga un proyecto que no tiene sentido, que fue el bypass de 28 de julio. ¿En qué proyecto estaba eso? ¿En qué plan? Los ingenieros saben de eso 600 veces más que yo. Para hacer un bypass yo tengo que tener todo un plan de la ciudad, ¿cierto? No es que yo haga un bypass acá, otro bypass allá. No, tengo que tener todo un plan de tránsito, de transporte, etc. Y según eso voy haciendo las obras. Castañeda sacó de la manga y le dio a OAS. Felicito al colegio por este certamen y a las personas que están colaborando con él. Ya estamos viendo, sufriendo lo que es la corrupción. Corrupción es infección. Es un organismo que empieza a morir. Se propaga, crece. Y los efectos los estamos viendo. En los exponentes ha habido muchos ejemplos sobre eso. Y naturalmente nos alarma, nos preocupa, nos duele. Sentimos algo que, como ¿dónde estamos? El mundo es esta porquería. Es una náusea. No hay esperanza. Qué importante es la ética. Y qué importante es no ignorarla. Y buscamos el problema y le echamos la culpa pues a los que controlan los medios, al mercantilismo, al señor fulano, al partido fulano. No, señor, mírese en el espejo, ahí está el culpable. Todos y cada uno de nosotros tenemos que mirarnos en el espejo. Y tiremos la piedra al primero que no tenga culpa. Hay que reconocer que hay el bien y hay el mal. Y cuidado que eso, infortunadamente, el gran mentiroso ha llevado a la humanidad a pensar que hay relativismo en las verdades. Cada uno tiene su verdad. Esa es la verdad de él, pero no es la verdad mía. No hay una verdad absoluta. No es así. Esta creación de la cual nosotros formamos parte nos revela un orden
Que alguien dijo muy bien, nadie nos pidió permiso para nacer. Nacimos ahí. Y hemos nacido bajo el orden de la creación. Cuando nos creemos dioses, ahí vienen los malos, ahí viene el mal. La ética es la ciencia del obrar. O hacemos el bien o hacemos el mal. ¿Qué es el bien? Lo que corresponde a la verdad. Y no puede haber 1000 verdades. Hay una verdad. El universo funciona con una verdad, con un orden. Quien lo creó le dio ese orden. Yo respeto a las personas que puedan no creer. Es su derecho, es la libertad que el Creador le dio. Pero existe. No hay que demostrar la creencia de Dios. Canta. La creación canta a Dios. Cuando nosotros nos creemos dioses, ahí viene el problema. Un profesor, que no fue profesor, fue un maestro, nos enseñó, yo lo escuché, el que bien hace, no sabe cuánto bien hace. Y para sí hace. Y el que mal hace, no sabe cuánto mal hace. Y para sí hace. ¿Qué significa esta sentencia? Que el que obra para el bien no se imagina cuánto bien. Y el que obra para el mal no se imagina cuánto mal. Y el mal que hace es para sí más importante. Es el que más sufre el mal. Estamos en una sociedad enferma que nos constriñe, que nos preocupa para la existencia de nuestros descendientes. Esperamos que un Perú pueda ser mejor. Ahora que el cuento de 500 años acá comenzó la corrupción, no, colegas, la corrupción comenzó desde que el hombre empezó a existir. Si no, ¿acaso Babilonia no fue corrupción? ¿Y acaso Roma no fue corrupción? La corrupción estuvo en todas partes. Y tampoco el imperio incaico era la pureza pura. Algunos historiadores dicen que algunos incas que obraron el bien son los que han registrado en la historia de los registros incaicos, en los quipos o en lo que tengan. Y otros que procedieron mal los han ignorado, porque no merecían ser conservados para la posteridad. También fueron sanguinarios también. De todo hubo. Había una clase que era castigada, los yanaconas. El que no cumplía las 3 reglas fundamentales: no seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón. Esa es la ética. ¿Qué cosa es eso? Las normas éticas. A ese lo condenaban. Y la había yanaconas condenados. Así que no echemos la culpa a los demás. Comencemos por nosotros. ¿Cómo se lucha contra esta enfermedad, contra esta infección? ¿Cómo se cura esta gangrena? Curándonos, empezando por cada uno de nosotros. Actuemos en conciencia. Hay una ley natural y el Creador nos dio una conciencia para sentirla, una sensibilidad, un sensor. Cualquier religión que sea, el sensor dice: estás haciendo mal, estás robando, estás mintiendo, estás difamando. No sabrá decir, calificar el delito, pero lo siente mal. Esa es la conciencia, el sensor que el Creador del orden nos dejó. Esa es la ley natural. La ética tiene que empezar por reconocer la ley natural. Pero luego también viene la ley positiva. Los hombres en esta lucha entre el bien y el mal vamos acumulando experiencia
historia, nuestros antepasados nos van legando y ahí van surgiendo las normas para aclarar en el dilema de entre el juicio del bien y el mal dónde está la verdad, dónde está la justicia. Los jueces tienen que cavilar mucho y sufren mucho para emitir una sentencia, porque cuidadito que también los tribunales de ética y la aplicación de los códigos de ética se pueden usar para hacer mal, y hacer mucho mal, hacer mucho mal. Por eso es que la formación de ética, la falta de ética no se puede instruir en simples cursillos o forums o reuniones. Tiene que ser con el testimonio de una vida que da testimonio del bien. Y eso se contagia. La función del maestro en la universidad, en la escuela, en la familia. Porque nuestro problema en el Perú comienza desde la familia. Hay que enseñar al niño sentimientos, respetos, disciplina para aceptar el orden en el cual hay que vivir. Cuando eso no se empieza desde la niñez, no se sigue en la escuela y no se cultiva en la universidad y no se practica en la profesión, tenemos el producto que tenemos. En la UNI se está ahora dictando talleres de ética. ¿Clases? No. Investigación. Comentamos los códigos de ética de los colegios de ingenieros, del Japón, del Perú, de la propia UNI. ¿Y qué hacemos? Grupos de estudio que tengan que trabajar. Lean los códigos, tales y cuales artículos, díganos qué han entendido, qué han captado de lo que el código dice. Punto 1, en su informe. Punto 2, ¿qué opinan ustedes sobre esa norma? ¿Merece acatarse? ¿Es justa? ¿Es sabia? ¿Es necesaria? Eso. Y ellos tienen que trabajar e informar. ¿Y quién califica ese trabajo? Ellos se lo califican. En el equipo de trabajo. Como prueba ética. Para inducirlos a interiorizar los valores. No informarse simplemente y después echar la culpa al prójimo para lavarse uno. Quiero ganar los 5 minutos, por favor. 5 minutos para terminar. Muchas gracias, ingeniero.